Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos durante estos 2 días en estas jornadas internacionales. Iniciamos la última mesa de este recorrido que hemos compartido en estas jornadas Disentir para ser libres. En esta aproximación que hemos intentado que fuera transversal, holística y multidisciplinar al fenómeno de las violencias sexuales. Y cerramos con esta última mesa de cluenda, de cierre de las jornadas, en las que nos acompaña también la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon. Como ven en el programa, esta última mesa queríamos cerrar estas jornadas también desde la dimensión, desde la mirada propositiva. Y, por tanto, queríamos compartir con todos ustedes, con todas ustedes, esta propuesta que estamos transitando, que estamos construyendo de este modelo feminista de abordaje de las violencias sexuales. A lo largo de estos 2 días hemos reflexionado sobre gran parte de los elementos que impactan, que nos permiten entender de una manera feminista y crítica la presencia de las violencias sexuales en la vida de las mujeres. Y hemos tenido claves también no solamente para su análisis y su interpretación, sino también para la intervención, como ha sido la mesa que nos ha precedido. Yo creo que todas las personas que hemos asistido nos hemos quedado con algunas ideas claves. Algunas de ellas es la importancia de entender las violencias sexuales no como un elemento individual, sino como una realidad colectiva a la que nos enfrentamos las mujeres y las niñas del mundo. Otra idea compartida por todas nosotras ha sido que ante esta violencia es imprescindible desarrollar políticas públicas preventivas, pero también de atención y de reparación de esas violencias de las mujeres, los niños y las niñas. También ha sido importante y es fundamental para nosotras entender esa presencia de la violencia patriarcal, de la violencia machista en la vida de las mujeres, y entender que fenómenos como la prostitución y la pornografía no pueden quedar al margen, no pueden ser conceptualizadas fuera de esa violencia estructural, de esa violencia sexual que el sistema patriarcal ejerce sobre todas nosotras. Y otra idea y otro elemento que para nosotras también es central y es nuclear es entender que el continuum de esas violencias sexuales no están fragmentadas, no las podemos abordar desde diferentes dimensiones o edades o momentos de la vida de las mujeres y las niñas, sino que es una misma violencia que desgraciadamente se expresa e impacta sobre la vida de mujeres, niñas y niños a lo largo de todo el ciclo vital. Por tanto, digamos, estas son las grandes tesis, las grandes premisas sobre las que se sustenta este modelo feminista de abordaje de las violencias sexuales. Un modelo feminista porque reconoce esa violencia estructural, pero también porque reconoce la capacidad, la agencia y la recuperación de las mujeres, el protagonismo de las mujeres, y por tanto no queremos ir más allá, estamos revisando críticamente lo que serían los modelos asistenciales para desarrollar un modelo que, como decía, ponga el peso en el análisis de esa violencia estructural y en la capacidad de agencia, de transformación y de protagonismo de las mujeres, tanto para prevenirlo como para poder iniciar procesos de recuperación. En ese sentido, y ya seguramente tenemos previsto en el mes de noviembre de este año hacer unas jornadas específicamente sobre cómo se expresa y las necesidades y requerimientos de este modelo feminista, de este cambio de paradigma en la atención y acompañamiento a las mujeres, pero sí que queríamos compartir con ustedes algunos de los ejes sobre los que ya estamos trabajando en este momento desde la CIVA, desde este espacio de recursos para mujeres, innovación y economía feminista, y particularmente sobre los servicios que tenemos de atención, acompañamiento y reparación a esas violencias que desgraciadamente sufrimos en las mujeres. Y por tanto, ahí estamos trabajando en esa violencia sexual que muchas mujeres están viviendo en sus relaciones de pareja, en sus relaciones sexoafectivas, de la que nunca generalmente se hablaba, porque una de las revoluciones que estamos haciendo las mujeres y también algunas administraciones es nombrar y poner luz a esta violencia sexual. Muchas de las mujeres que están viviendo situaciones de violencia en sus relaciones afectivas fueron víctimas de estas violencias sexuales en su infancia. Este es un dato que, desgraciadamente, como también señalaba Silvia Miguel, la directora de la CIVA en la conferencia anterior, está presente.
y vivieron situaciones de violencia en la infancia y muchas de ellas, desgraciadamente, están viviendo violencia sexual en su relación de pareja. Silvia señalaba un dato que nos parece brutal, que muchas de las mujeres que viven esa situación de violencia sexual en la pareja la viven con una frecuencia diaria o semanal. O sea, están enfrentadas con un rigor terrible a esa realidad. ¿Qué nos encontramos también y qué estamos respondiendo intentando construir un modelo para acompañar y dar respuesta desde la CIVA? Pues justo esa violencia sexual que también en muchas ocasiones están sufriendo hijos e hijas y esas mujeres valientes que se enfrentan a todo el sistema y son capaces de acompañar en el proceso de recuperación a sus hijos e hijas. Y ahí también estamos trabajando cómo podemos articular esos procesos de, como decía, de acompañamiento. Otra dimensión de las violencias sexuales que nos encontramos en el día a día del acompañamiento y de la atención es la que viven, y Mónica Lario ayer lo señaló, lo describió con toda la crudeza, pero también con todo el rigor y la sensibilidad, es la que viven las jóvenes y las adolescentes, que fundamentalmente son violencias sexuales que viven en sus relaciones afectivas o en el inicio de sus relaciones de pareja, y son el resultado de esa erotización de la violencia que el porno está mostrando como modelo. Y ahí tenemos que trabajar también cómo fortalecemos a las chicas, como decía ayer Marcela Lagarde, la gran maestra, para que puedan sostener sus nos, porque el primer no, ella decía ayer, el primer no de una mujer, el primer no de una chica, de un adolescente, en realidad es su primer sí a sí misma. Y por tanto, ¿cómo acompañamos para que estas chicas puedan decir que no a esos modelos a los que se ven sometidas, que se les impone de sexualidad basada en el dominio, en la violencia y en todas manifestaciones de degradación contra ella? Y por tanto, todo este trabajo preventivo que luego la alcaldesa desarrollará, pero también este trabajo de acompañamiento con ellas y en algunos casos también con los chicos. Y otra línea que estamos trabajando en este abordaje integral de las violencias sexuales, que es complejo y difícil, pero que estamos ahí también como ciudad comprometida en el acompañamiento y la prevención, desde luego, pero también en el acompañamiento a las mujeres que están en situación de violencia, de prostitución, que es una de las expresiones más graves, más violentas y que atenta más la dignidad y la libertad de las mujeres. Por tanto, también desde esa mirada feminista, el continuum de las violencias machistas, es imprescindible articular recursos de acompañamiento, de atención y de reparación a las mujeres que se encuentren en situación de prostitución, porque desde luego en este caso se aunan no todas las violencias y todas las vulnerabilidades. Sintéticamente, este recorrido de lo que estamos trabajando desde los equipos de la CIVA y concretamente del equipo de atención a las violencias machistas, para poder hacer este recorrido, ¿no?, en la atención y el acompañamiento. Porque también, como a lo largo de la jornada ayer se dijo, no solamente estamos hablando de palabras, de conceptos, de modelos teóricos o de conceptos que nos permitan la comprensión del fenómeno, sino que todo eso se encarna en la vida de las mujeres y se ha de encarnar necesariamente en las políticas públicas que desde los gobiernos locales, autonómicos o estatales desarrollaremos. Y en ese sentido, para dar voz a cómo esas políticas públicas que se atreven a mirar cara a cara de forma y desnudar cómo se expresan esas violencias machistas y las violencias sexuales en concreto, paso la palabra a la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Nuria Parlón, que es quien está liderando estas políticas públicas en nuestra ciudad para hacer frente a estas violencias y a las diferentes formas de discriminación y de desigualdad que viven las mujeres y las niñas. Gracias, Maribel. Quiero empezar con un agradecimiento a todas las personas, especialmente mujeres, que durante el día de ayer y el día de hoy han ilustrado a través de sus ponencias todo aquello que hemos querido expresar con el título de estas terceras jornadas, disentir para ser libres. Y también a todas las personas que os habéis conectado y habéis formado parte de esta reflexión colectiva que, como ha expresado hace un momento Maribel, no solamente pretende articular pensamientos, sino también diseñar políticas públicas y crear una estructura de carácter social y sociológico que nos permita combatir
el terrible drama de las violencias sexuales. Nosotras, en estas jornadas, insistíamos mucho en la importancia de poder disentir para ser libres. ¿Por qué nos interesaba hacer énfasis en el término disentir? Precisamente porque frente a disentir tenemos la opción de consentir. Y aquí no puedo dejar de hacer una referencia a la obra, al libro El consentimiento de Vanessa Springora, donde si recordamos, influenciada su caso de violencia sexual siendo menor por una persona que tenía en aquel momento un señor 50 y pico de años, pero era un referente intelectual. En el tiempo en que ella tuvo que sufrir esta violencia sexual, que la marcó para toda la vida, estábamos en un contexto histórico e intelectual donde una de las máximas era prohibido prohibir. A día de hoy ya no hablaríamos en estos términos de prohibido prohibir, o igual sí, pero lo que sí que estamos acostumbradas a escuchar es que la libertad individual a veces nos puede llevar a aceptar, a consentir determinadas prácticas en los términos o en el ámbito de las relaciones sexuales que, si son consentidas, son aceptables. Hay una frase en el libro de Vanessa que quiero reproducir porque creo que es muy interesante y que da sentido al título de nuestra jornada, a lo que hemos estado expresando de forma rigurosa en las diferentes ponencias y con los datos que hemos presentado, pero también a la forma en la que nosotras, desde la CIVA, estamos abordando las violencias sexuales. Ella decía algo así: yo soy la que ha cargado con la culpabilidad, y no él, porque nadie vino a decirme de manera clara, no debes vivir esta historia, y sobre todo nadie se lo dijo a él. Esto es extrapolable a las prácticas con las que se pueden encontrar algunas de nuestras jóvenes y adolescentes, claramente influidas, como explicó brillantemente Mónica Lario, a través de la pornografía. Tenemos que tener sistemas sociales en los que cuando una chica se niegue con su pareja, novio, relación esporádica, a tener determinadas prácticas porque las considera que esto va en contra de su integridad y de su libertad sexual, no sea reprobada como una mojigata, como una carca, o que incluso cuando ella se niegue, el chico la pueda amenazar a publicar determinados vídeos suyos de situaciones anteriores, que es lo que también hemos podido demostrar a través de los datos que tienen que ver con la cibercriminalidad y el abuso que sufren muchas de nuestras adolescentes y jóvenes en situaciones que podríamos pasarnos media mañana más apuntándolas y destacándolas. Nosotras, frente al consentimiento, frente a las agresiones sexuales que se normalizan a través especialmente del porno, queremos que las jóvenes y todas las mujeres puedan disentir de esas prácticas. Pero no solamente queremos que puedan disentir, sino que al mismo tiempo no les pase lo que le pasó a Vanessa Springora y a otras muchas mujeres que, aunque no lo hayan relatado, sus vidas se han visto claramente condicionadas por situaciones de este estilo. Si os fijáis en los datos que facilitábamos, el 85% de las víctimas de lo que podemos llamar violencia sexual son mujeres, y de este 85%, un 46% son menores. Evidentemente, ¿quién protagoniza de forma mayoritaria este tipo de violencia y delitos? Pues evidentemente los hombres. ¿Por qué? Porque la estructura patriarcal del deseo está pensada precisamente, como también ya nos recordaba en su momento Rosa Cobo, para satisfacer sin ningún límite esos deseos sexuales que se transmiten y se recrean a través del porno y de la prostitución. A nivel institucional, aparte de poner de manifiesto todas las contradicciones peligrosas que se pueden dar entre el falso consentimiento y la libertad individual, de la libre elección, ¿no?, que también ha teorizado en relación a la prostitución pues maestras como Ana de Miguel, nosotros lo que planteamos es el diseño de unas políticas públicas, que ya ha apuntado hace un momento Maribel, que vayan precisamente a crear todo aquel estado de opinión colectiva y sobre todo en las relaciones sexuales y afectivas de los jóvenes y de las jóvenes, que sea reprobable precisamente
el someter a las chicas a determinadas prácticas sexuales que van en contra de sus derechos y de su libertad sexual y afectiva y normalizarlas como algo que forma parte de la transgresión o de la libre elección. Para poder hacer esto necesitamos coeducar y esa coeducación se tiene que dar de forma clara en nuestros centros de secundaria a través de pues, los diferentes talleres que podemos impulsar, que ya se están impulsando y que esperemos que con mayor determinación se puedan llevar a cabo una vez superemos esta fase de pandemia. Estos son resultados que tenemos que obtener en un medio y largo plazo. Evidentemente, la complicidad de los medios de comunicación en esta dirección es fundamental para promover programas de consumo, vamos a decir, masivo de los jóvenes, redes sociales y demás que vayan en esta dirección. Pero en el corto plazo es totalmente necesario poder disponer de mecanismos para prevenir y sobre todo actuar con eficiencia en las situaciones en las que se producen este tipo de violencias sexuales. Para ello tenemos en funcionamiento ya a día de hoy el protocolo contra las violencias machistas, que también está claramente enfocado a atender esta tipología de violencia, que como hemos podido ver lamentablemente en los datos cada vez es mayor y tiene mayor impacto sobre la vida de las mujeres y los y las menores, y a partir de aquí poder diseñar toda una estrategia de atención y sobre todo de empoderamiento y no victimización de las mujeres y jóvenes que se pueden ver sujetas lamentablemente en un momento de su vida a este tipo de agresiones, muchas veces, e insisto en esta cuestión porque no es menor, normalizadas dentro de ese falso consentimiento. Para poder llevar a cabo toda esta estrategia hay diferentes programas que Maribel ya ha apuntado y creo que lo ha explicado suficientemente bien y no voy a profundizar en ello, pero también creemos que es fundamental ya en esta perspectiva de abordaje integral convertir a la ciudad en una gran red violeta que nos permita disponer de esos espacios seguros, tanto físicos como de complicidad personal, que nos permitan activar estos protocolos cada vez que una mujer se pueda ver sometida a una situación de violencia sexual o de violencia machista. Esto pasa pues por el desarrollo de los espacios seguros en nuestra ciudad, de ir ampliando esta red, de que las mujeres cuando son en este caso o están sufriendo situaciones de violencia puedan ser atendidas en un único recurso, que es este espacio de la CIVA, y no tengan que automáticamente ir pasando por diferentes servicios en los cuales, si no se tiene una perspectiva de abordaje de las violencias, de agencia de tu situación y de apoyo para precisamente recuperarte de ese daño que has sufrido, puede ser victimizada, puede ser infantilizada y esto hay que evitarlo. Tenemos que conseguir que las mujeres reciban la atención adecuada en un único servicio y a partir de aquí poder articular todos los mecanismos de recuperación y de acompañamiento en ese proceso de emancipación y de autonomía que la sociedad les debe precisamente por el daño que han sufrido. En esa línea estamos muy esperanzadas con el futuro espacio de atención en situaciones de urgencia para poder sacar a las mujeres de esos entornos de violencia y a sus hijos y a sus hijas, o a las jóvenes que estén sufriendo situaciones de abuso o agresión sexual también, que habitualmente, aunque de esto se habla poco porque es un tema tabú, se suelen dar mayoritariamente también en entornos familiares o en entornos conocidos de la mujer que los sufre, y poder ofrecer ese espacio que evidentemente no será solo un recurso de urgencia para aislar a las mujeres de la situación de agresión física, psicológica, sexual que puedan estar sufriendo, sino también un proceso para desde las políticas que impulsamos desde este espacio de la CIVA puedan agenciarse, como bien una palabra que me encanta también de la maestra Marcela Lagarde, agenciarse sus propios destinos, sus propias vidas, porque a veces cuando dejamos de consentir y nos atrevemos a disentir es cuando estamos alcanzando el amor propio y las cotas de libertad que todo ser humano debe tener garantizadas en cualquier sociedad y especialmente en aquellas sociedades que se autodefinen como democráticas. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber seguido estas jornadas.